En las entrañas del Alcázar de Madrid, cuando las velas temblaban contra los muros dorados y el eco de la corte parecía humo espeso que nunca se disipaba, había un cuarto del que nadie quería hablar al caer la noche. No se mencionaba en voz alta, ni siquiera entre susurros, no por miedo a fantasmas, sino por un recuerdo tan vivo y doloroso que quemaba más que cualquier espectro. Imagina caminar por esos pasillos de piedra fría, sentir el olor de cera derretida, escuchar los tacones de las damas rebotando en la bóveda, y de pronto, la puerta cerrada. Una puerta que parecía normal, pero que escondía una presencia de la que todos hablaban en secreto y nadie nombraba de frente. Ahí vivía una niña. No aparecía en el registro oficial de cortesanos, pero era imposible ignorar su figura. El rey, Carlos II, con voz frágil pero voluntad absoluta, le dio un título que no era honor ni reconocimiento. Le dio una condena, la monstrua. Así, con frialdad. No fue un apodo de burla entre criados, fue una sentencia pronunciada desde el trono, y ese nombre pesó sobre ella como una cadena que nunca se rompería. Su cuerpo, enorme, deformado a ojos de la corte, fue exhibido como un espectáculo de feria. La vestían con terciopelo rojo, que crujía con cada movimiento. Los encajes blancos, las cintas de seda, los botones de plata. Todo se colocaba con un solo fin: aumentar el contraste entre su carne palpitante y el refinamiento de las damas que la miraban con mezcla de asombro y repulsión. Cada aparición era una ejecución silenciosa, no con cuchillas, sino con miradas. Miradas que diseccionaban, que consumían, que celebraban su diferencia como si fuera un entretenimiento. Nadie le preguntaba si tenía hambre, aunque todos sabían que sí. Hambre infinita. Nadie se detenía a preguntarle si sufría. Asumían que no podía. Pero bajo ese cuerpo desbordado respiraba una niña viva, una niña cautiva. Ella no era un monstruo. Los verdaderos monstruos eran los que la rodeaban entre abanicos, carcajadas y copas de vino, los que aplaudían su desgracia para reafirmar sus privilegios. Detente un momento. Imagina lo que significa tener apenas 6 años y que tu identidad ya no te pertenezca, que tu nombre quede borrado por un mote cruel repetido en salones de mármol, que cada respiración se convierta en espectáculo y que tu dolor se transforme en motivo de risa ajena. Eso fue lo que ocurrió en ese cuarto prohibido del Alcázar. No era un lugar maldito por espíritus, sino por la indiferencia de un imperio que usaba a los diferentes como ornamento. Antes de seguir desentrañando cómo llegó esa niña a convertirse en prisionera del poder y víctima del olvido, te invito a quedarte conmigo hasta el final. Lo que estás por escuchar no es una fábula ni un mito, es una verdad oscura de nuestra historia. Y si quieres descubrir más de estas historias silenciadas, suscríbete a El Historiador Callado. Aquí rescatamos las voces que el tiempo intentó enterrar. Para entender la tragedia de Eugenia, primero hay que mirar hacia arriba, hacia quienes gobernaban. Porque en la España del siglo XVII, el poder no solo se heredaba en tronos y coronas, también en la sangre, y esa sangre estaba envenenada. La dinastía de los Habsburgo llevaba generaciones practicando la endogamia. Padres que engendraban con sobrinas, tíos que yacían con hijastras, primos que se casaban con primas, todo bajo la creencia de que así la pureza quedaba asegurada para siempre. Creían que sellar la sangre garantizaba la eternidad del imperio, pero lo que realmente perpetuaban era una lenta autodestrucción. Carlos II, llamado el Hechizado, fue el último descendiente de esa cadena torcida. Su rostro era un mapa del sufrimiento heredado, mandíbula deformada, cuerpo débil, mente frágil. Era rey, sí, pero también era la viva representación del precio que se paga cuando el poder se obsesiona con conservarse a sí mismo. En aquella corte, la fe dominaba a la ciencia y la superstición vestía el traje de la razón. Una enfermedad genética era vista como castigo divino. Una diferencia física se interpretaba como posesión demoníaca. La medicina era más plegaria que conocimiento,
más cuchilla que consuelo. Imagina esa España. Desde fuera, un imperio dorado. Desde dentro, un cuerpo enfermo maquillado para el desfile. Cada procesión, cada misa, cada banquete era un teatro para esconder la podredumbre que crecía entre los muros del Escorial. Y en ese teatro se necesitaban personajes que reforzaran el contraste. La belleza de las damas nobles debía resplandecer junto a lo grotesco. Los príncipes parecían más perfectos si al lado tenían a un bufón deforme o a un enano de entretenimiento. Así funcionaba el principio de contraste, aplastar la diferencia para elevar la norma. Lo mismo pasaría con Eugenia. Su cuerpo se transformó en espejo de esa corte enferma. No era una niña para ellos, era un trofeo viviente, una curiosidad útil para que el poder brillara más fuerte, como si el dolor de los débiles fuera un barniz que hacía relucir la corona. Haz una pausa y piensa. En nuestros pueblos de México también hemos escuchado historias parecidas, aunque sin palacios. Familias que callaban malformaciones, enfermedades ocultas, matrimonios entre parientes, porque así no se divide la herencia. Historias que terminaban en tragedia silenciosa. Lo que pasó en los Habsburgo no era exclusivo de reyes, era la misma ignorancia humana, pero magnificada por el poder. Así, cuando el rumor de una niña que comía sin saciarse, que crecía sin control, llegó a oídos de esta corte decadente, no la vieron como enferma ni como hija de alguien. La vieron como un nuevo objeto de exhibición, un nuevo contraste para reforzar su grandeza. La sangre envenenada de los Habsburgo ya había preparado el escenario donde Eugenia sería convertida en monstruo. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo nació esta niña en un pequeño pueblo, en el suelo de una iglesia, y cómo desde el primer aliento su destino ya estaba marcado. Y recuerda suscribirte a El Historiador Callado, porque aquí contamos lo que los libros oficiales prefieren callar. Lejos de los mármoles del Escorial y los tapices del Alcázar, en un pequeño pueblo de Burgos, ocurrió un nacimiento que muchos recordarían como presagio. Era domingo. La misa transcurría, entre cánticos y rezos, cuando de pronto una mujer campesina, Antonia de la Bodega, sintió cómo su vientre se desgarraba de dolor. No hubo tiempo de regresar a casa, ni de buscar comadrona. Entre los muros fríos de la iglesia, sobre el suelo de piedra, nació la niña. Imagina la escena. El eco de los rezos se mezclaba con el llanto del recién nacido. El incienso flotaba en el aire, mientras los feligreses miraban con asombro y miedo. Algunos pensaron que era un milagro, otros que era un mal augurio. En aquellas comunidades, donde la fe explicaba lo que la ciencia aún no podía, todo nacimiento fuera de lo común se interpretaba como señal del cielo. La llamaron Eugenia, que significa bien nacida. Creyeron que el nombre podía torcer el destino, pero el destino ya estaba escrito en su cuerpo. Los primeros meses parecían promesa. Su apetito desbordado se veía como una bendición. En tiempos de hambre, tener una bebé regordeta era motivo de orgullo. Las madres la tocaban con admiración, los vecinos comentaban, «Qué sana, qué fuerte», pero pronto la admiración se convirtió en incomodidad. A los 6 meses, Eugenia pesaba el doble que cualquier niño del pueblo. A los 12, casi el triple. Su cuerpo crecía sin freno. Sus ojos pedían pan antes de aprender a hablar, cablarinas. El llanto no se calmaba con caricias, ni con rezos, solo con alimento. Hambre tras hambre, día y noche. En ese tiempo nadie podía imaginar lo que la ciencia explicaría siglos después. Un síndrome genético cruel llamado Prader-Willi. Una mutación que desconecta el cerebro del cuerpo, borrando la sensación de saciedad. Para la gente del pueblo era inexplicable. Para los padres, Antonia y José, era una prueba imposible. Piensa en la vida rural de nuestros pueblos en México. Las mujeres acostumbradas a parir en casa, con la ayuda toda de una partera y un rezo a la Virgen. Los vecinos que opinan de todo, que murmuran detrás de la puerta. Lo mismo le pasó a la familia de Eugenia. Primero orgullo,
después rechazo, hasta llegar a la sospecha. Algunos decían que estaba poseída, otros que era castigo por pecados ocultos. Los más supersticiosos creían que no era humana, sino un changeling, un ser cambiado por hadas oscuras. Los padres lo intentaron todo: exorcismos, sangrías, ayunos bendecidos por sacerdotes, ungüentos y plegarias. Ninguna receta funcionó. Solo crecía el cuerpo de la niña y el miedo en la comunidad. De bendición pasó a vergüenza. Las ventanas de la casa se cerraron. Eugenia dejó de salir. Su hogar se convirtió en su primera prisión. Detente un instante. Imagina a esa niña mirando por la rendija de la puerta, escuchando los pasos de otros niños corriendo en la plaza, mientras ella quedaba escondida en la sombra. El encierro rural fue solo el inicio, porque en una época sin periódicos ni internet, las historias corrían de boca en boca, y la historia de la niña insaciable, descomunal, cruzaría montañas y valles hasta llegar a oídos del rey. En la siguiente parte veremos cómo ese rumor se convirtió en sentencia y cómo Eugenia pasó de ser la vergüenza de un pueblo a la curiosidad más deseada por la corte de Madrid. Quédate y no olvides suscribirte a El Historiador Callado, donde desenterramos las voces que la historia prefirió sepultar en silencio. El hambre de Eugenia no era normal. No era el hambre que calma un plato de sopa o una tortilla recién hecha. Era un fuego que nunca se apagaba. Sus ojos pedían pan antes de aprender a hablar, y su llanto, día y noche, no se detenía. Hasta que tenía algo en la boca. No comía por placer, comía porque su cuerpo no conocía la saciedad. Al principio, algunos lo veían como un don. En una época donde muchos niños morían flacos, desnutridos, ver a una criatura rolliza parecía motivo de orgullo. «Mira nada más qué gorda y qué fuerte», decían las vecinas. Pero pronto la fascinación se convirtió en incomodidad, y la incomodidad en miedo. A los 6 meses, Eugenia ya era el doble de grande que los otros niños. A los 12, el triple. Su cuerpo crecía sin control. Los vecinos empezaron a murmurar en las esquinas. Unos aseguraban que era castigo divino, otros que la niña estaba embrujada. Y en las noches, cuando el pueblo callaba, se escuchaban historias todavía más duras: que no era humana, que había sido cambiada en la cuna por un ser oscuro. Los padres, desesperados, buscaron ayuda en todas partes. Llamaron a curanderos, a sacerdotes, a charlatanes. Le hicieron sangrías, le rezaron misas, le impusieron ayunos bendecidos, pero nada cambiaba. Cada remedio fallido era un recordatorio cruel. Su hija no se saciaba, su hija no se detenía. Imagina esa escena: una niña pequeña, con la cara roja del esfuerzo, estirando la mano por un trozo de pan duro, y alrededor los adultos bajando la mirada, sin saber qué hacer. ¿Cómo se combate un hambre que no tiene fondo? El pueblo se fue alejando. Lo que antes era curiosidad se convirtió en rechazo. Las familias que antes la acariciaban ahora cruzaban la calle. Los niños dejaron de acercarse. Antonia y José comenzaron a esconderla. Cerraron ventanas, atrancaron la puerta. La niña que había sido orgullo del pueblo se transformó en motivo de vergüenza. Haz una pausa. Piensa en nuestras propias comunidades en México. ¿Cuántas veces hemos visto a una familia ocultar a alguien por miedo al qué dirán? Un hijo enfermo, un pariente con discapacidad, una diferencia que el pueblo no entiende. Lo mismo pasó con Eugenia. El silencio fue su primera condena, pero los muros de una casa no podían contener su historia, porque en un mundo sin periódicos ni noticias rápidas, los rumores viajaban más lejos que los mensajeros. La figura de la niña insaciable empezó a crecer en la imaginación de todos, como un incendio arrastrado por el viento, y ese rumor, más rápido que las ruedas de un carruaje, llegaría a oídos de quienes veían en lo raro no un sufrimiento, sino un espectáculo. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo la vida de Eugenia dio un giro brutal. De ser rechazada en su pueblo, se convertiría en trofeo para la corte de Madrid. Y antes de seguir,
Suscríbete a El Historiador Callado. Aquí contamos esas historias incómodas que otros prefieren callar, pero que nos revelan quiénes fuimos y quiénes seguimos siendo. El rumor ya no cabía en las calles del pueblo. Había cruzado montañas y valles, viajando de boca en boca como si fuera fuego empujado por el viento. La noticia de una niña descomunal, insaciable, llegó finalmente a donde nunca debió llegar, a la corte real. Carlos II, el hechizado, era un rey rodeado de supersticiones, de reliquias y de rarezas humanas que coleccionaba como si fueran joyas. Enanos de entretenimiento, bufones deformes, personas exhibidas como curiosidades. La noticia de Eugenia cayó en sus oídos como una nueva tentación, un nuevo prodigio, un nuevo ornamento para el salón de deformidades. La orden fue inmediata. Esa niña debía ser llevada a Madrid. No había opción de negarse. Para sus padres, Antonia y José, la noticia fue un golpe de incertidumbre. El pueblo ya no los quería. La ciencia de la época los había abandonado. Tal vez el rey podría ayudarla, pensaron. Tal vez en palacio encontrarían una cura, pero lo que los esperaba no era salvación, era el principio del espectáculo. Imagina la carreta de madera, crujiendo sobre caminos polvorientos, arrastrada por caballos cansados. En su interior, envuelta en telas vastas, viajaba una niña de apenas 6 años. No viajaba como hija, sino como carga. No era tratada como persona, sino como mercancía. Y sin embargo, en cada pueblo que atravesaban, los murmullos llegaban antes que el carruaje. Ahí viene la niña gigante, la engullidora, el castigo que camina. Las miradas eran de miedo y de morbo. Hombres y mujeres se asomaban para ver la sombra del cuerpo enorme en la carreta. Algunos rezaban, otros se persignaban, otros reían. El trayecto, que duró días, se convirtió en un desfile macabro. La niña que había sido escondida por vergüenza en su pueblo, ahora era mostrada como espectáculo en el camino hacia la capital. Haz una pausa y piensa en esto. ¿Te imaginas lo que significa para un niño de 6 años ser arrancado de su casa, subido a un carro como si fuera un animal raro, y paseado de aldea en aldea como curiosidad? Eso fue el viaje de Eugenia a Madrid, un trayecto que marcó el inicio de su segunda prisión, el palacio. Al llegar al Alcázar, el contraste fue brutal, de la piedra rústica del campo al mármol pulido de la corte, de la vergüenza del aislamiento a la frialdad del foco. Eugenia ya no era hija de nadie, era propiedad de la corona, y en la primera mirada de Carlos II quedó sellado su destino. Fascinación, sí. Empatía, ninguna. El monarca pronunció un apodo que se volvería marca de por vida. La monstrua. Y con esa palabra la borró como niña y la convirtió en fenómeno. El nombre verdadero, Eugenia, quedó sepultado bajo la voz frágil pero absoluta del rey. Quédate, porque en la siguiente parte descubrirás cómo fue convertida en trofeo de palacio, vestida con sedas y encajes, no para embellecerla, sino para resaltar el contraste que alimentaba la vanidad de la corte. Y si estas historias te estremecen, suscríbete a El Historiador Callado. Aquí desenterramos lo que otros prefieren olvidar, para que la memoria nunca vuelva a ser silenciada. En el Alcázar, la vida de Eugenia cambió de raíz. Ya no era la niña escondida tras las ventanas de un pueblo. Ahora era el nuevo trofeo de la corte. Y como trofeo, debía ser vestido, maquillado, sillado y exhibido. Las damas de la corte se encargaban de elegir los trajes. Brocados rojos, encajes blancos, botones de plata, cintas de seda. No eran vestidos de niña, eran disfraces teatrales. El objetivo no era embellecerla, sino exagerar el contraste entre su cuerpo desbordado y la elegancia frágil de quienes la rodeaban. Por las mañanas, sirvientas la vestían con paciencia. Ajustaban cintas que apretaban su carne, le peinaban el cabello, le pintaban el rostro. Cada preparación era un ritual, no para ella, sino para los ojos que la contemplarían después. Y al terminar,
Eugenia era llevada a los salones como se lleva un caballo de raza al desfile. Imagina esa escena. Embajadores, damas, caballeros, todos observando en silencio cuando la niña aparecía bajo las lámparas de cera. Sus miradas la diseccionaban, la consumían, la reducían a curiosidad. No hablaba mucho, no hacía falta. Su mera presencia ya hablaba más fuerte que cualquier palabra. Las mujeres nobles incluso posaban junto a ella para retratos. Sabían que su delgadez brillaría más al lado de aquella figura inmensa. Sonreían mientras ella sudaba. Reían mientras ella apenas podía mantenerse erguida, con la respiración cada vez más difícil. La belleza, otra vez, necesitaba de su monstruosidad para resplandecer. El apetito, que en su pueblo había sido motivo de miedo, en la corte se convirtió en atracción. Le ofrecían dulces, pasteles, carnes, panes, y mientras comía, todos aplaudían y murmuraban. Su compulsión era tratada como espectáculo. Cuanto más comía, más asombro causaba. Cuanto más peso ganaba, más valor tenía como rareza. En 1780, el médico de la corte, Juan Cabezas, publicó un panfleto titulado «Verdadero relato de los prodigios de la naturaleza que han llegado a esta corte». Allí describió a Eugenia con precisión clínica. Peso, medidas, hábitos. La llamó milagro, curiosidad, capricho divino. Nunca niña, nunca persona. Ese texto circuló por toda España y parte de Europa, alimentando la fama de la monstrua como si fuera una atracción de feria. Detente un momento. Piensa en lo que significa que tu vida quede reducida a un papel, a un folleto vendido como si fueras un fenómeno natural. Eugenia tenía apenas 6 años y ya era mercancía de consumo cultural. La corte la había convertido en algo más que un espectáculo. Era ahora un símbolo de su propio poder. Una prueba de que podían apropiarse de cualquier diferencia, moldearla, disfrazarla y exhibirla como quisieran. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo ese poder llegó aún más lejos. Cuando un pincel oficial decidió inmortalizarla en 2 retratos, uno vestido y otro desnudo. Obras que hasta hoy nos obligan a preguntarnos si el arte puede ser bello cuando nace de la humillación. Y recuerda, suscríbete a El Historiador Callado. Aquí damos voz a quienes fueron silenciados, para que la historia deje de repetirse en la oscuridad. El poder de la corte no se conformó con exhibir a Eugenia en los salones. Quiso inmortalizarla, y para eso llamó al pintor oficial del reino, Juan Carreño de Miranda. Su tarea era clara: capturar a la monstrua en el lienzo, convertir su cuerpo en imagen eterna. El primer retrato la muestra vestida, con un traje escarlata, las manos pequeñas reposando sobre la tela, el rostro cansado. A primera vista parece solemne, casi como una muñeca de porcelana. Pero si miras de cerca, descubres algo distinto. Sus ojos no son de niña ingenua, son la mirada de alguien que ya sabe que no es deseada, que su presencia no es bienvenida, sino útil. Una conciencia incómoda atrapada en un cuerpo que no eligió. El segundo retrato fue todavía más cruel. La pintaron desnuda, de pie, con racimos de uva en las manos, como alegoría de Baco, dios del exceso. Su cuerpo, obeso y desproporcionado, fue presentado no como el de una niña enferma, sino como criatura mitológica. No como persona, sino como símbolo. Piensa en lo que eso significa. Tenía apenas 6 años y fue convertida en mito grotesco. Esa pintura fue una violación sin contacto. No hubo manos, pero sí hubo pinceles que recorrieron su cuerpo para transformarlo en alegoría. El lienzo la despojó de humanidad y la vistió de humillación. Esos cuadros no se quedaron en Madrid. Fueron enviados a otras cortes europeas. Allá no preguntaron por su salud, ni por su historia. Solo observaron, opinaron, analizaron. Eugenia dejó de ser niña en el momento en que su carne se convirtió en arte. Haz una pausa y piensa. ¿Puede el arte ser bello si nace de la humillación? ¿Puede un retrato honrar a quien nunca fue consultado? Preguntas que hoy incomodan, pero que en ese tiempo nadie se hacía. En los pasillos del palacio, esos retratos eran orgullo. Para la corte eran trofeos visuales.
Para Eugenia eran jaulas de óleo, porque cada trazo que delineaba su volumen, cada sombra que marcaba su piel, era otra cadena invisible que la condenaba a ser vista como fenómeno y no como persona. La corte celebraba las pinturas como maravillas barrocas. Pero detrás del lienzo había una niña viva, que seguía respirando, que seguía comiendo, que seguía creciendo. Una niña que en silencio comprendía que su niñez se estaba disolviendo, como azúcar en agua caliente. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo, con el paso de los años, el interés de la corte se apagó. La niña prodigio se volvió rutina, y cuando ya no sirvió para entretener, fue condenada a la forma más cruel de violencia, el olvido. Y no olvides suscribirte a El Historiador Callado. Aquí recordamos a quienes fueron convertidos en espectáculo, para devolverles la voz que les fue negada. El tiempo, que todo lo desgasta, también apagó la curiosidad de la corte. Lo que alguna vez fue novedad, terminó convertido en rutina. Y lo que fue espectáculo pronto se transformó en olvido. Eugenia había llegado a palacio como un milagro oscuro, como prodigio, como rareza. Pero a los 20 años ya no era la niña monstruo que hacía suspirar a embajadores ni reír a damas. Seguía viva, seguía creciendo, pero su valor de entretenimiento menguaba cada día. Su cuerpo, moldeado por una enfermedad que nadie comprendía, comenzaba a colapsar. Los huesos protestaban con cada paso. Las articulaciones inflamadas y rígidas apenas podían sostenerla. Respirar se volvía tarea difícil. Cada aliento era corto, pesado. Y sin embargo, el hambre seguía allí, devorando desde dentro. En la cocina real, donde antes su apetito había sido celebrado como curiosidad, ahora era visto como molestia. Las bandejas de manjares se convirtieron en pan duro y platos fríos. La servidumbre la atendía por costumbre, no por afecto. Los nobles pasaban de largo. El rey mismo ya no recordaba su nombre. Imagina eso. Tener apenas 25 años y sentir que el mundo que te rodea ha decidido que ya no existes. Que el mismo poder que te vistió de sedas ahora te reduce a un bulto en una habitación oscura. Que tu dolor no merece médicos, ni rezos, ni misa especial. Cuando su cuerpo finalmente se rindió, hacia 1799, la corte no lo consideró tragedia. No hubo luto, no hubo campanas, no hubo responsos. Solo un inventario palaciego lo registró con frialdad: túnica roja bordada, encaje blanco, joyas menores. Eso fue todo. Ni siquiera su familia pudo reclamarla. Hundidos en el anonimato campesino, tal vez nunca tuvieron permiso, tal vez ni siquiera supieron del final. Su muerte fue como una exhalación olvidada. La niña que había sido exhibida como emblema de la excentricidad imperial se fue sin ceremonia, sin despedida. Haz una pausa. El olvido fue su segunda muerte, más cruel que la primera, porque no solo murió su cuerpo, también murió su memoria. Nadie preguntó quién era, qué soñaba, qué temía. Nadie lo sabrá porque a nadie le importó. Y sin embargo, los retratos siguieron colgados. En los pasillos del arte europeo, la imagen de Eugenia sobrevivió. Pero no como niña, no como mujer, no como persona, solo como fenómeno. El lienzo vestido la mostraba como muñeca de porcelana, el desnudo, como criatura mitológica. Ninguno decía la verdad. Ninguno hablaba de su hambre infinita ni de su aislamiento. Quédate, porque en la siguiente parte veremos cómo siglos después, esos mismos cuadros fueron reinterpretados, cómo la historia que la humilló comenzó a ser leída como prueba de violencia disfrazada de arte. Y suscríbete a El Historiador Callado. Aquí contamos la otra cara de la historia, la de los olvidados, para que nunca más el silencio sea su única tumba. Pasaron los siglos. El nombre de Eugenia quedó archivado, borrado bajo el apodo cruel de la monstrua. Sus vestidos fueron guardados, sus pertenencias registradas como simples objetos, su memoria reducida a un par de lienzos colgados en museos europeos. Pero el tiempo, aunque lento,
también tiene memoria. Y a finales del siglo XX, la mirada cambió. Los historiadores dejaron de ver esos cuadros como simples obras barrocas. Comenzaron a verlos como pruebas de una violencia envuelta en estética, de una explotación convertida en patrimonio cultural. La medicina también habló. Lo que en su época se interpretó como glotonería, como castigo divino o como posesión, hoy se reconoce como una enfermedad genética rara, el síndrome de Prader-Willi, una condición devastadora que altera el hipotálamo, causa hambre crónica, problemas de crecimiento y dificultades cognitivas. Eugenia no fue culpable de su cuerpo. Fue prisionera de una mutación y víctima de un mundo que convertía lo raro en espectáculo. Y el arte, por fin, fue leído de otra manera. Los pinceles de Carreño de Miranda dejaron de ser celebrados sin crítica. Cada trazo, cada sombra, se convirtió en espejo incómodo. ¿Humanizó a la niña o la congeló en su diferencia? ¿La retrató o la traicionó? Preguntas que todavía hoy incomodan a quienes admiran la pintura barroca sin mirar lo que había detrás. En 1997 ocurrió algo inesperado. En Avilés, la ciudad natal del pintor, se levantó una estatua en honor a Eugenia. No de la monstrua, de Eugenia, vestida, erguida o con una pequeña sonrisa de bronce. A sus pies, un ratón que no formaba parte de su historia, pero que el escultor dejó como accidente. Desde entonces, los vecinos lo reponen cada vez que desaparece, como si en ese gesto sencillo se escondiera un acto de ternura tardía. Haz una pausa y piensa en eso. 300 años después, al fin alguien la llamó por su nombre. No fue la corte, no fueron los reyes, no fueron los nobles. Fue un pueblo, gente común que decidió recordarla no como fenómeno, sino como persona. Aquí en México sabemos lo que significa recuperar la memoria de los olvidados. Lo vimos en las placas que recuerdan a estudiantes, en los altares de Día de Muertos que rescatan nombres que no aparecen en los libros. Lo vimos en madres que levantan la voz para que sus hijos desaparecidos no se conviertan en números. Recordar no es un lujo, es un acto de justicia. Eugenia, después de siglos de silencio, comenzó a ser entendida no como monstruo, no como curiosidad, sino como víctima. Su historia dejó de ser anécdota para convertirse en advertencia. Quédate, porque en la siguiente parte llegaremos al cierre. Un cierre que no es solo memoria, sino también pregunta para ti. ¿Seguimos reduciendo a las personas a lo que nos hacen sentir, o estamos dispuestos a escuchar sus voces? Y antes de continuar, suscríbete a El Historiador Callado. Aquí damos nombre y voz a quienes la historia intentó sepultar en el silencio. Durante casi 2 décadas, Eugenia fue mirada, comentada, exhibida, pero nunca escuchada, nunca entendida. Su existencia orbitó alrededor de los ojos ajenos, y cuando esos ojos dejaron de mirarla, desapareció. No por magia, sino por omisión. Eso fue lo más cruel. Que la historia la redujera a un apodo, que la enterrara bajo un silencio más pesado que la tierra misma. Porque la muerte de Eugenia no fue solo física, fue también simbólica, fue el olvido. Pero hoy, siglos después, aún podemos hacer algo. Podemos detenernos y nombrarla. No la monstrua, Eugenia, una niña atrapada entre la biología y el poder, entre la ignorancia médica y la vanidad estética. Una vida que nos obliga a mirar de frente lo más oscuro de la historia y de nosotros mismos. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué hubieras hecho tú si la hubieras visto en tu pueblo? ¿Habrías reído como lo hacía la corte? ¿Te habrías persignado como los supersticiosos? ¿O habrías tenido el valor de verla como lo que realmente era, una niña? Porque cada vez que vemos una imagen y no preguntamos quién fue la persona detrás, repetimos el silencio que la sepultó. Cada vez que admiramos el arte, sin reconocer la explotación que lo inspiró, aplaudimos con las mismas manos que la corte usó para humillarla. Eugenia no pidió ser símbolo, no pidió ser mito, solo fue niña, y por eso mismo merece memoria.
no compasión, memoria, no mitología, justicia. En nuestra época, cuando vemos a una persona diferente, con una condición rara, con un cuerpo que no encaja en la norma, ¿qué hacemos? ¿Seguimos tratándolos como espectáculo, como inspiración barata, como curiosidad? ¿O los escuchamos, los reconocemos, los llamamos por su nombre? Ese es el legado de Eugenia. Recordarnos que el poder cuando se viste de ternura puede ser más peligroso que el castigo abierto, que el espectáculo no siempre necesita látigos. A veces basta con aplausos y que el olvido puede ser la forma más eficiente de la violencia. Por eso hoy, al terminar esta historia, no te vayas como los que pasaban de largo en la corte. Quédate, reflexiona y, sobre todo, nómbrala. No la monstrua, Eugenia Martínez Vallejo. Y si quieres que más historias como estas salgan de las sombras, suscríbete a El Historiador Callado. Aquí rescatamos a los invisibles, devolvemos voz a quienes fueron silenciados y abrimos espacio para que nunca más la indiferencia sea su tumba. Comenta, comparte, discútelo. No por viralidad, sino por memoria. Porque las historias que duelen son las que más necesitan ser contadas.